Buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es GameSandChill y estamos en un nuevo vídeo en las primeras impresiones de Arlequino. Vamos a ver los pros, los contras, las constelaciones y el techo, ya se ha hablado mucho de ello, pero sobre todo, ¿AC0 es decepcionante? ¿Es mejor o es peor que Jutao? ¿Es mejor o es peor que Neuvillette? ¿Merece la pena AC0? ¿Merece la pena su arma por encima de las constelaciones? ¿O es mejor la C1 y la C2 por encima del arma? Y más importante, solo se puede hacer un boss por semana y ya se puede desde luego ir a por el boss de Arlequino, que tendréis por aquí un pequeño gameplay porque ya lo hicimos obviamente. Y nos da 2 o 3 materiales, con lo cual hay un talento que puedes subir por encima del 6. ¿Cuál merece la pena? Pues lo veremos todo en las primeras impresiones de Arlequino. Pues bien, os comento lo siguiente. Lo primero, explotar el botón de like y suscribirse y recordar que está vigente el sorteo de Arlequino, así que nos vemos en los directos toda la semana. El primer link de aquí abajo en la descripción. Básicamente os voy a recomendar que priorices el ataque normal. La elemental no te sube mucho escalado del daño que hace y ni siquiera es importante. Y la ulti sí que te aumenta el nuke, pero no siempre vas a poder vaporizar ese nuke, con lo cual yo he llegado ya a 100.000 con un Arlequino que todavía le falta mucho mejorar y pues se puede llegar perfectamente al millón con este nuke de la ulti, pero realmente no merece tanto la pena, sobre todo hay que subir los normales, por A, el bono de daño infligido este que te da, que es el aumento de daño de Mascarada de la Muerte Roja, está reflejado en el ataque normal, y los escalados de ataques normales que tiene de manera general, que es su máximo daño, están aquí también. Con lo cual hay que priorizar el ataque normal, hay que subir 8, 6, 6. Eso para empezar. Luego, os voy a comentar, aquí como veis ya tengo C1, la sacaré C2 y arma como expliqué y tuvimos un reto en directo, pero la jugaré C0 bastante tiempo hasta que al final diga, vale, tengo muy claro todo con C0, le subo las constelaciones. Como veis sigue en C0. Voy a enseñaros cómo la estoy jugando ahora mismo. He conseguido subirla al 80, o sea, lo estáis viendo esto horas después de haber salido el personaje. Si tuviese más resina podría subirla al 90, ahora os enseño los stats, pero por ahora el 80 es un buen testeo y como veis talentos 866. La he probado al nivel 40 con talentos al 1, a nivel 70 con talentos al 6 y a nivel 80 con 866, que ya es como la manera más viable donde puedo sacar conclusiones. Le llevo un set de gladiador que os diré que por debajo de su set le juguéis un gladiador por mientras hasta que consigáis su set, pero su set le va a dar casi el doble de lo que le da el gladiador, con lo cual os recomiendo por supuesto su set, pero es un set nuevo que no muchos tendrán ni el primer día, pero ni el primer mes, y muchos con mala suerte ni siquiera el primer año que tendrán un set perfecto. Así que puede ir con gladiador temporalmente porque su máxima fuente de daño son ataques normales. Le llevo el halcón de Jade, es un halcón de Jade R4 que podría acercarse a su arma para al menos hacerme a la idea de poder jugarla con un arma 5 estrellas o compararla a un C0 arma como un Jutao C1 arma, que es lo que se podría jugar, pero tengo más armas para probar con ella. La he probado distintas armas y básicamente mi Arlequino se queda así ahora mismo. Tiene 2400 de ataque, como podéis ver ahí. Tiene 66-200 de proporción crítica y tiene más recarga porque ahora mismo es un equipo con Kazuha Chifos. Ahora os hablo de los equipos, tranquilos. Pero de base tengo 125 de recarga, con lo cual se me ha quedado bastante cuadrada, la verdad. Podría tener cap de proporción crítica, aunque es un poco complicado, pero se ha quedado bastante bien dentro de lo que cabe este Arlequino. Pues bien, con este Arlequino, nivel 80, 866, con un arma 5 estrellas un poco fuerte para lo normal, pero se puede testear con la pala de Sino, puedo testearla con la aparición del dragón para vaporizados. Las conclusiones son las siguientes, os comento. Problema, entre comillas, número 1 relacionado a cómo funciona. Ella en equipos de ataques normales vaporiza 1 de cada 3 hits. En algunas betas vaporizaba todos los normales y metías un daño bastante alto porque al vaporizar todos los normales a C0 podías hacer continuamente 80k, pero con su set a C0 con algún arma 5 estrellas que no sea su arma, con un equipo correcto, podías hacer más de 100k por básico. Y eso es superior a lo que hacía Jutao, porque muchos preguntaréis, ¿pero es mejor que Jutao C0 o no? A ver, Jutao su pick es C1 y arma, ¿no? Luego la C2 no es tan potente. Arlequino su pick que es C2 y arma supera a Jutao, pero la cuestión es, ¿Arlequino C0 arma 5 estrellas supera Jutao C0 arma 5 estrellas o perdición R5? Pues bien, vaporiza 1 de cada 3 hits, pega relativamente rápido, pero los hits que no vaporiza, ataques normales, son hits de 20-30k y el que vaporiza ya sueltas 80k, una cosa así.
Está al 80 con talento al 8. Quizá cuando la pruebe con nivel 90, el talento ataque normal con corona, que es lo que recomendaría, creo que quizá he probado distintos equipos. Está algo parecido a Jutao. Diferencias. Ella es a multitarget, definitivamente hace 0 mejor que Jutao. Pero contra un enemigo tiene problemas de pacto vital. ¿Por qué? Porque ha recibido un bufo, y esto es algo bueno. En la última beta tenía menos pacto vital con el talento de ascensión que veis ahora en pantalla, que estaréis viendo en zoom por los editores. Y básicamente ahora, cuando derrotas a un enemigo que está afectado por la marca de la elemental, antes te daba como 80-90 de pacto vital, ahora te da 130% del pacto vital. Y cuando un enemigo, que es un solo enemigo, lo marcas, a los 5 segundos, es decir, primero tiras la elemental, rotas con todo el equipo y vuelves a entrar, al absorber un decreto que tiene un enemigo y el enemigo ha tenido el decreto 5 segundos, es decir, la marca de la elemental, absorbes otro 130% de pacto vital. Pero contra un enemigo tú le vas pegando, se te reduce y hay un punto en el que ya no tienes tanto pacto vital, con lo cual no tienes tanto multiplicador de ataques normales. ¿Afecta solo a ulti? No. Por suerte la ulti realmente es un nuke que siempre es igual, y el pacto vital, que este es el otro punto de que vaporiza 1 de cada 3 normales y no pega tan rápido, sí pega rápido, pero no tanto, y es que básicamente este bono de daño infligido que te multiplica pues el pacto vital por el ataque y te suma bono, dice cuando Arlequino golpea a un enemigo con un ataque normal mientras se encuentra en estado de mascarar la muerte roja, esto es el tema de imbuirte de piro con más de 30% de pacto vital, el daño de dicho ataque aumenta una cantidad equivalente a cierta proporción del ataque por el pacto vital y consume 7.5 de pacto vital. Este bono de daño infligido solo afecta a ataques normales. Entonces, cuando son muchos enemigos que marcaste a 3 o 4 con tu elemental y puedes ir recuperando ese pacto vital para mantener el pacto vital al máximo contra 2 o 3 enemigos, es muy bueno, porque durante todo el tiempo que estés en campo pegando con Arlequino, que pueden ser unos 12 segundos, 10 mejor, y luego tiras la ulti y te vas porque tienes rotación de 15 Arlequino, está bien. Pero contra un solo enemigo que simplemente le pones la primera marca, la dejas, vuelves a entrar, la recoges con el cargado y te quedas pegando y al final tiras la ulti y la ulti resetea el cooldown de la elemental para volver a dejar la elemental y volver a rotar, cae bastante el daño contra un enemigo. Y no sé si lo han hecho aposta en el sentido de, bueno, pues hagamos que Arlequino sea mejor que Jutao, hace 2 y armas, es decir, hablando de techos, pero hace 0 si las quieren comparar, pues que Arlequino sea mejor en multitarget y que Jutao sea mejor en unitarget. Y además está Yumiya de por medio también para unitarget y tal. Así que diría a grandes rasgos que hace 0 sí es mejor que Jutao, pero contra un solo enemigo decae bastante Arlequino. Eso por un lado, y muy justa. Por otro lado, he probado distintos equipos, he probado equipos de descendentes, he llegado a hacer 200 con Arlequino al 70 nada más, pero este daño infligido de pacto vital aquí no pone que te dé más daño en descendentes, con lo cual se podrá jugar en descendentes como un equipo de Gaming y cuando tenga Arlequino, C2 y arma haré un test directo contra Gaming a ver quién hace más daño, pero me estoy oliendo que como este daño infligido extra del pacto vital, el bono que te da, no es aplicable a los descendentes, no va a ser mejor que Gaming en descendentes. Entonces, ¿qué equipos más hemos podido probar? Pues he probado el Arlequino, Furina, Yelan, Zhongli, que luego te puedes curar al final de la sala con Furina. Muy buenos resultados porque obviamente el equipo se beneficia del bono infligido de Furina y el de Yelan que estaréis viendo por aquí, y literalmente a nivel 70 con talentos al 6 se bajaba las alas de una rotación y hacía muy buen daño, pero tengamos en cuenta que aquí pues Furina tenía su C2 que es poderosísima. He probado el mismo equipo pero sin Furina, con Xingqiu para multitarget, que es más aplicación de hidro, con Zhongli también, y se me han quedado cortos, esperaba mejores resultados, pero sobre todo la ulti pensé en hacer un nuke interesante y demás, y tampoco hace un nuke increíble, porque no tienes un bono de sombra verde si vas con Zhongli doble hidro, y no tienes un bufo de Bennett. Entonces he probado un Arlequino, Yelan, Kazuha, Bennett, que en este caso veréis, por ejemplo, el play que ha salido más limpio contra la maquinaria, que le estaba metiendo ataques normales de 80k, que no están nada mal, y eso sí puede llegar a superar a Jutao. Pues aquí no está mal, solo que la rotación se vuelve algo frenética, algo rápida, y de hecho es entrar a hacer 3-4 golpes ultra mega super rápidos y antes de que se acabe todo vaporizar. Problema de este equipo, que como Kazuha te deja su propia ulti pegando piro, en ningún caso vas a vaporizar la ulti de Arlequino y no vas a hacer nuke. Entonces, me ha quedado testear un poco mejor los equipos monopiro o algún equipo de hacer nuke, pero combearlo con Kazuha y Bennett a Arlequino es
aunque los bufos sí parece que los necesita, pero si vas con Shinkyu igualmente no vas a poder vaporizar tu ulti y se nota, a ver, ese daño final como Hu Tao, pues es un nuke que te beneficia al final en las salas y te quieres curar con esa ulti también y quieres dejar la siguiente elemental y salir y rotar rápido, entonces creo que AC0 va a ser algo decepcionante para los jugadores en general. Creo que mucha gente esperaba que AC0 fuese mejor que Nubilet, o igual que Nubilet, y ni de se acerca a jugar a Nubilet. También creo que falta todavía más soportes para la propia Arlequino, falta que a lo mejor hagan más personajes para completar equipos de Arlequino y nos han dado ahora simplemente un Arlequino que no termina de funcionar bien con combos actuales por cómo es ella. Y repito, ese problema de que vaporice solo uno de cada tres, porque se le dice de normal de todos los personajes, en vez de vaporizar todos los normales y alguna beta vaporiza todos los normales, es también una limitación grande. Su daño es alto, pero se nota bastante con C2 y arma. AC0 es mejor que Hu Tao AC0 en la mayoría de casos. Contra un solo enemigo recomendaría más a Hu Tao, concretamente AC0 Perdición del Dragón, y AC2 y arma por encima de Hu Tao C1 y arma, o Hu Tao C2 y arma por igualdad de condiciones. Arlequino estompea a Hu Tao, pero solo hablando de las constelaciones. Se habló mucho de si era pay to win, y uno de los vídeos más virales de si Arlequino era pay to win fue el mío, donde dije que puede ser muy buena AC0, pero la gente vio más el título que el vídeo completo. Ahí adicionalmente muchos creadores comentaron su opinión y coincidieron. Veían que en la beta los creadores que más estamos más o menos especializados en ver los personajes y hablar de ellos antes de que salgan, coincidieron todos en la opinión de que posiblemente sí sería muy pay to win y la diferencia de C2 y arma con C0 iba a ser muy grande. Y efectivamente lo es. Es muy grande la diferencia y con C2 y arma es muy distinta a C0. Repito, a C0 no es Nubilet, es mejor que Hu Tao en la mayoría de casos menos contra un enemigo, pero siento que faltan muchos equipos y personajes que conven mejor con ella, porque me he dado cuenta que no todo convea espectacularmente bien. Por último, y es extraño, este talento al final que es el de no poder curarte, creo que es este, no sé si fuera del campo se puede curar o no con Xianyun y demás, pero he sentido que sí, no lo he testeado directamente, dejádmelo en los comentarios, pero diría que con personajes que te pueden curar fuera del campo, como por ejemplo Baizu, Jin y Xianyun, diría que creo que sí se cura, confirmármelo abajo en los comentarios, diría que creo que sí se cura fuera. Y un equipo que he probado donde he hacer 200k de descendente, que lo he comentado al principio, que es el descendente de Xianyun, que es el mismo que de Hu Tao, que es el Yelan, Furina, Xianyun Arlequino, no está nada mal y como digo a nivel 70 talento 6 se llegó a hacer 200k de descendente, así que a lo mejor cuando maxea esta Arlequino aún sin C2 y arma puede hacer 300k y con C2 y arma a lo mejor hacer 600.000 en ese equipo, así que ya os traeré noticias de ese equipo si ella es mejor o no que Gaming en descendentes y más testeos cuando suba los talentos y cuando podamos tener más variedad o incluso cuando se encuentren más sinergias con personajes, porque a día de hoy creo que hay equipos que todo el mundo, pues los dobles hidro con Song Li, un equipo de Kazuha, Yelan, Bennett como más convencional, pero no termina de encajar del todo bien, aún me falta probar los monopiros también. Así que estas son las primeras impresiones de Arlequino. AC0 está bien, es mejor que Hu Tao en general, pero peor que Nubilet. AC2 y arma podría ser uno de los mejores carries del juego, pero depende del AC2 y el arma. Y creo que va a depender mucho de personajes futuros. Esas son mis primeras impresiones y me gustaría incluso ver las del resto de compañeros a ver qué opinan de Arlequino. Porque decepcionante no, pero mucha gente esperaba mucho más y quizás sí que se encuentra algo que AC0 no rinde lo que se esperaba, pero AC2 y arma, pues ya digo, es el balleneo básicamente. No hace falta que os calentéis y el diseño es increíble, 10 de 10. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, explotar este vídeo a likes y chaito. Gracias, gente.